Apartamento 202, edificio Yulicar. Observamos una fachada en color blanco en buen estado, una reja de color gris igualmente en buen estado, con pequeños detalles, totalmente funcional, paredes reventadas pero en buen estado. Tenemos una cerradura, la cual la reja cuenta con 2 copias de la llave. Cerradura funcionando sus seguros. Igualmente por su parte interna funcionando. Vamos a probar la otra llave. Tenemos seguros, entrando y saliendo en buen estado, funcionando. ¿Sí? Observamos reja con pequeños detalles, salpicaduras de otra pintura, peladuras, manchitas de óxido, desgaste natural de la reja por el uso. Igualmente por su parte interna, color gris, sin pintar, con pequeños detalles en sus barandales y sus perfiles y marcos. También tenemos una puerta en madera, en buen estado, marco en madera, el cual tiene pequeños detalles de pintura, pequeñas peladuras, pequeños rayones. Tenemos una cerradura doble, de la cual solo funciona la poma y de la cual tenemos 2 llaves. En la parte inferior observamos marco en buen estado, con pequeñas peladuras. Igualmente por este lado observamos marco con manchas de pintura, igual que la puerta, pequeñas peladuras en la puerta, manchas de pintura en el marco, pero en buen estado. De la puerta tenemos dos llaves, en buen estado, cerradura de poma, abriendo en buen estado, quitando su seguro, funcionando, poniendo el seguro, bloqueando y en buen estado. Sus 2 llaves totalmente funcionales. En buen estado, cerradura de cerrojo, no tenemos llaves. Observamos filo de puerta con pequeñas peladuras en la parte inferior y raspones alrededor de su puerta con pequeñas esportilladuras a la altura de la cerradura. Y por la parte posterior tenemos puerta en buen estado, la cual cuenta con un seguro. Observamos el marco con pequeñas peladuras. Igualmente en la parte de abajo se observa una separación del marco, parte posterior con manchas de pintura y pequeñas peladuras, pero en buen estado la puerta. También tenemos un ojo de buey, el cual se encuentra funcionando en buen estado. Al ingresar tenemos pisos en cerámica, guardaescobas completos en muy buen estado. Tenemos luces de sala en buen estado, totalmente funcionales. Tenemos unas cenefas en yeso con plafones completos y de momento tienen bombillos provisionales. Igualmente en la parte superior cuentan con unos adornos en yeso, paredes de color blanco en muy buen estado, puntos de televisión, tomacorrientes eléctricos, paredes en buen estado, filos y bordes. En la parte superior molduras en yeso en muy buen estado. Igualmente en su placa cenefas en yeso con sus respectivos plafones y bombillos de prueba. En la parte superior observamos placa de color blanco en muy buen estado en todo su perímetro y contorno, molduras en yeso en muy buen estado. También tenemos tomacorrientes eléctricos, pisos y guardaescobas en buen estado. Tenemos el área de sala comedor en muy buen estado, filos y bordes, parte superior molduras en muy buen estado. También tenemos por este lado placa con molduras en yeso y plafón con su respectivo bombillo provisional, demostrando que están funcionando.
Tenemos ventana en aluminio y vidrio, la cual ya cuenta con el papel desgastado. Ventana abriendo y cerrando. Los seguros no están funcionando. Observamos ventana con papel desgastado. Y otra ventana por aquí, la cual abre y cierra en buen estado. Seguros no funcionan. Seguros no funcionan. Filos y bordes del marco de la ventana en buen estado. Observamos pintura quebrada a su alrededor y marcos manchados. Marcos manchados, y en la parte superior observamos tubo cortinero con ganchos cortineros en buen estado detrás de la moldura de yeso. En buen estado, aquí observamos la moldura de yeso partida, paredes de color blanco en muy buen estado, tomacorrientes eléctricos, guardascobas un poco chorreados pero en buen estado, paredes de color blanco y apagadores en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, pisos y guardascobas igualmente, paredes de color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado. Tenemos unos ganchos plásticos en buen estado donde se pueda colgar la llave cerca de la puerta en buen estado, molduras y yeso en todo su alrededor, filos y bordes en muy buen estado, igualmente pisos con algunas brechitas faltantes, pequeñas esportilladuras, pero piso de sala comedor, pintura, moldura en yeso, placa en buen estado. Continuando, tenemos por este lado un marco en madera en muy buen estado con unas puertas en madera abatibles totalmente funcionales. Aquí observamos la pintura dispareja ya que se le cayó una moldura, la cual queda en inventario para poderla volver a instalar. Al entrar al área de cocina tenemos por acá parte posterior de las puertas abatibles en buen estado, con pequeñas raspaduras, marcos en madera con pequeñas manchas de pintura, pero en muy buen estado. Al ingresar tenemos pisos en cerámica en muy buen estado, tenemos rejillas de desagüe, paredes de color blanco, filos y bordes de las paredes en muy buen estado. Tenemos igual molduras de yeso en todo su perímetro, paredes en muy buen estado, guardascobas y cerámicas también se encuentran en muy buen estado, molduras de yeso. En la parte superior tenemos una pequeña ventana sin seguros, la cual abre y cierra en muy buen estado. Lo mismo por este lado, ventana sin seguros, abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado, filos y bordes del marco de la ventana en buen estado y moldura de yeso en la parte superior en muy buen estado, paredes de color blanco, tomacorrientes eléctricos. Este se encuentra su tapa pintada, la parte inferior en buen estado, paredes enchapadas de la cocina en la parte superior en buen estado. Aquí observamos también tenemos un mueble inferior y en la parte superior un mueble aéreo en buen estado, de los cuales tenemos en la parte inferior puertas con manijas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, bisagras en buen estado, totalmente funcionales. Interior de madera se encuentra un poco manchada debajo de la estufa con su respectiva entrepaño en muy buen estado, y bisagras de la otra puerta se encuentran muy bien. En la parte inferior observamos ya se encuentra la madera un poco soplada por la antigüedad, puertas cerrando suavemente. Continuamos por las puerticas de al lado, donde tenemos agarradera en acero, abriendo y cerrando. Aquí vemos esta bisagra está suelta, bisagra suelta, se le salieron los tornillos, pero se encuentra en buen estado. Y vemos los tornillos
la parte inferior observamos madera manchada, bisagras con pequeñas manchas de óxido con su respectiva división de entrepaño en muy buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. Aquí vemos puerta descuadrada, tenemos otra puerta en buen estado, un pequeño espacio, su madera interior en buen estado y bisagras igualmente. Tenemos puertas debajo del lavaplatos en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, interior en muy buen estado. Al fondo observamos madera un poco deteriorada y sifón y conexiones de agua en muy buen estado, bisagras en buen estado. También observamos un pequeño desgaste ya en la madera por la antigüedad, bisagras en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, lo mismo que sus otras puertas, en buen estado sus bisagras y su interior en buen estado. También tenemos un gavetero, el cual está funcional, abriendo y cerrando, interior de gavetas en muy buen estado, agarraderas funcionando, parte inferior, gaveteros internamente en buen estado, rieles funcionando. Esta gaveta se puso un poco dura, pero en buen estado, sus fondos en buen estado. En la parte superior tenemos un mesón, esto en material sintético, en la cual tenemos porosidades y manchas, su guardascobas en buen estado, mesón en buen estado con rayaduras y sin brillo. También tenemos, aquí observamos porosidades, tomacorriente eléctrico, tenemos un lavaplatos integrado en el mesón, el cual ya se encuentra pues manchado por el agua, una rejilla para evitar los alimentos, una llave flexible en buen estado, funcionando con dos, que tiene sus dos funciones de chorrito y de lluvia en buen estado, sus dos llaves funcionales en muy buen estado, manguera flexible, lavaplatos en muy buen estado. También observamos manchas y porosidades en esta raya de desgaste, igualmente que rayones en el mesón, pero sin esportilladuras ni cosas profundas. Tenemos guardascobas en muy buen estado, orillos igualmente en buen estado con pequeñas manchas, mesón en muy buen estado. Por último, en el mesón tenemos la estufa de 4 puestos, tiene sus 2 parrillas en muy buen estado, sus 4 botones totalmente funcionales, tenemos 4 quemadores con sus respectivas tapas, observando estufa en buen estado, quemadores totalmente funcionales en buen estado, abriendo, no están torcidos, no están derretidos, interior limpio, quemadores en buen estado, igualmente por acá, interior limpio con un poco de óxido pero funcionales. Igualmente por este lado también se encuentran en buen estado, funcionales con sus respectivas tapas, las cuales se encuentran en buen estado. Presentan algún deterioro normal, pero se encuentran totalmente funcionales. Esta se encuentra un poquito más deteriorada, pero están en muy buen estado. También observamos que funcionan sus chispas. Aquí observamos el chispero, la chispa, igualmente aquí la chispa. Chispas funcionales, sus 4 botones activan la chispa en buen estado. No tenemos cómo probar la estufa, ya que el suministro de gas es por bombona y de momento el apartamento no cuenta con dicho artefacto. 2 parrillas en buen estado, también con sus pequeños desgastes de uso, pero en buen estado. Tenemos hinchape central en cerámica en muy buen estado y mueble aéreo flotante en buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente,
Observamos por acá maderas en buen estado, bisagras con pequeños detalles de óxido, pero abriendo y cerrando suavemente. Tenemos espacio de campana, la cual no está instalada. También tenemos puertas por este lado, agarraderas en buen estado, bisagras funcionales. Observamos madera manchada, interior con su respectiva división de entrepaño, y madera por este lado se encuentra manchada. Bisagras en muy buen estado. Tenemos por este lado una repisa tipo condimentero con diferentes divisiones en muy buen estado. En la parte superior observamos el enchape se encuentra partido. También tenemos mueble por este lado, mueble platillera en buen estado, puertas y bisagras totalmente funcionales, platillera arriba, platillera abajo en buen estado, bisagras totalmente funcionales. Últimas dos puertas, las cuales se encuentran en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, interior con su respectiva división. Observamos madera un poquito soplada, su entrepaño pero en un buen estado. ¿Sí? Observamos enchape de cocina en buen estado, y la parte superior también cuenta con enchape y molduras en yeso. Por este lado de la cocina observamos unas pequeñas manchas y unas grapas plásticas, las cuales se encuentran en buen estado. También en el piso observamos pequeñas manchas y unas pequeñas esportilladuras en la cerámica, pequeños golpes, unas cerámicas de diferente tonalidad, pero en buen estado. Igualmente enchape por este lado en muy buen estado, paredes de color blanco. Tenemos un tablero eléctrico, el cual se encuentra su tapa pintada y tacos con algunas manchas de pintura, lo mismo que el totalizador en buen estado. Tenemos filos y bordes de la zona de ropas en buen estado. Entrando tenemos apagadores, los cuales tienen sus tapas manchadas de pintura, paredes de color blanco en muy buen estado. A su interior tenemos una barda que nos da acceso a un patio con cerámica de grés en buen estado, paredes en buen estado. Tenemos la conexión del citófono, paredes de color blanco en muy buen estado. En la parte inferior observamos una mancha de óxido, producto de donde se pone la bombona. Paredes de patio en muy buen estado. Este es el perfil de la puerta abatible que se cayó, lo tenemos aquí para poderlo instalar después. La parte inferior observamos una esportilladura y paredes de color blanco. También tenemos 4 cuerdas de ropa en buen estado, un perchero para escobas y traperos en buen estado con manchas de óxido. En la parte inferior tenemos rejilla de desagüe en buen estado, pisos con pequeñas manchas y un lavadero en granito en buen estado, el cual ya presenta pues sus desgastes de uso. Se encuentra un poco manchado, su tanque también se encuentra un poco pelado, pero en buen estado, con su llave funcionando. Enchape del lavadero en muy buen estado. Hasta la parte superior de la placa tenemos unas perforaciones con chazos metálicos, y en la parte superior de la placa observamos que la pintura se está despegando. Igualmente por este lado tenemos enchape perforado, tenemos punto de lavadora con conexión de agua, conexión eléctrica y conexión de desagüe. Piso manchado en la parte inferior, paredes también un poco sucias en esta área, y sus 4 cuerdas percheros con su tomacorriente en esta área, con sus orillos sin resanar, sin recortar, y pintura manchada por esta área en buen estado.